En este programa que vas a ver, vas a descubrir posiblemente el remedio más natural, más poderoso que existe y que es casi gratuito. Vamos a hablar de la arcilla o la tierra como medicina, porque tiene sus propiedades. No sé si sabías que la arcilla es un elemento, es tierra, pero con unas propiedades especiales, que proviene del desmenuzamiento de las rocas o de la tierra. Es una sustancia con cierta inteligencia, ya que actúa sobre aquello que es perjudicial para nuestro organismo sin dañarlo. El componente principal de la arcilla después del oxígeno es el silicio. Y el silicio es, después del oxígeno, el principal elemento que existe en la capa superior de la corteza terrestre. Se sabe del silicio y de las propiedades que tiene, y esas propiedades de alguna forma se aplican o se reciben cuando uno se está aplicando arcilla. Pero hay una propiedad de la arcilla, de la tierra medicinal, que muy pocas personas conocen o que quizás han pasado por alto, y es su carga electromagnética. Yo no sé si sabías que la Tierra tiene una carga electromagnética que es negativa. Todo lo que es parte de la naturaleza tiene esa carga, y nosotros en condiciones ideales tenemos también esa carga electromagnética negativa. Si nosotros entramos en contacto con la Tierra, esa carga electromagnética, esa energía, la recibimos igual que la recibe un árbol o igual que un animal puede recibirla. El problema es que cuando nosotros usamos zapatos, por ejemplo, perdemos el contacto natural con la tierra y perdemos, digamos, esa energía electromagnética que se deriva de la tierra. Con lo cual, me imagino que habrás oído en muchas ocasiones mencionar que es muy bueno descalzarse, que es muy bueno estar en contacto con la tierra, con la arena del mar, por ejemplo, pero pocas veces se explica por qué. Y esta es la razón, porque las cargas electromagnéticas que nosotros recibimos podemos liberarlas en la tierra cuando vamos descalzos. Es por eso que hay personas que venden la arcilla con propiedades electromagnéticas, aunque en realidad todas las arcillas tienen esas propiedades. Entonces es importante que recordemos esto, porque nosotros, cada vez que utilizamos un aparato eléctrico, sea cual sea, estamos recibiendo una carga electromagnética, en este caso positiva, que no es buena para nuestro organismo. Entonces nuestro organismo se carga de esa energía. Entonces cuando entramos en contacto con la tierra o con la arcilla, liberamos esa carga electromagnética. Se han hecho investigaciones a este nivel y se ha descubierto que incluso nuestra sangre puede variar por la carga electromagnética que recibimos de todos los aparatos eléctricos que usamos. Si observas bien en la imagen, verás un aumento de los glóbulos rojos y cómo hay unos que se pegan unos entre sí y otros que están sueltos. Los que están más pegados están cargados electromagnéticamente con polo positivo y se pegan unos a otros, y los que están libres circulan así porque tienen, digamos, una carga negativa que es la buena. Entonces, después de esta explicación, pues te puedes imaginar que la fangoterapia o la geoterapia, que también se llama así, se define como el uso de la arcilla o barro o el lodo con fines terapéuticos. Y esto, aunque está cogiendo mucho apogeo últimamente, esto se conoce que se usaba desde tiempos remotos, desde hace miles de años, que los egipcios, los chinos, los babilonios, las culturas antiguas, se conoce que usaban la arcilla para fines terapéuticos. Quizás los que más hablaron en la época no reciente, en la historia pero no tan antigua, fueron los médicos griegos, tanto Hipócrates como Galeno, y en la era moderna, digamos, la persona que lanzó, digamos, a la fama el uso de la arcilla
fue un médico forense alemán llamado Julius Stampf. Este médico, que después se dedicó a curar enfermedades con arcilla, tuvo una experiencia muy interesante. En cierta ocasión él era forense y fue a analizar un cuerpo que había sido enterrado hacía 3 años. Para su asombro, ni la ropa ni el cuerpo de la persona muerta estaban descompuestos. ¿Y por qué? Pues la mujer había sido enterrada en tierra arcillosa que Julius pensó tendría que tener propiedades antibacterianas porque nunca se había encontrado con un caso así. Así que en 1886 él pidió que se experimentara con esa misma tierra en una persona con gangrena a quien se le iba a amputar la pierna. Los médicos accedieron a tratar a la pierna de ese paciente con arcilla y la pierna curó de la enfermedad que tenía. Y fue a partir de entonces cuando ya se empezó a popularizar desde ese momento la tierra en esta época moderna. Entonces tienes que saber que hay varios tipos de arcilla y tienen propiedades diferentes una de la otra. Podemos encontrarnos con arcillas amarillas, arcilla blanca, arcilla gris, roja o verde, sobre todo. Entonces tú cuando vas por el campo puedes encontrarte pues, con zonas donde se ve que la tierra es muy roja, es tierra arcillosa. Normalmente esa arcilla lo que se hace con ella es se extrae de las montañas y se tritura, se deja secar y después de ese proceso de triturado y de secado, pues ya de alguna forma se pasa al proceso de envasado para su uso externo. Estamos hablando de arcilla externa en este caso. Igual que puedes ver zonas donde se puede ver arcilla roja, hay zonas también donde se puede encontrar arcilla blanca, pero no es tan común. La arcilla blanca también se llama arcilla caolín, porque el primer gran descubrimiento fue en una región de China llamada Caolín, y de ahí se ha quedado, digamos, el nombre de la arcilla. La arcilla blanca es quizás la arcilla más pura que existe. Esa arcilla se tritura y se refina, y es la arcilla que se suele utilizar para uso interno. Entonces vamos a ver las características medicinales o las propiedades que tiene la arcilla, que básicamente, además de las que hemos mencionado, son 2. Entonces, tenemos que la arcilla tiene un poder de absorción igual que hace una aspiradora. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos la arcilla sobre la piel, aspira, como una aspiradora, tanto toxinas, calor o gases. Acuérdate de la aspiradora para saber que la arcilla tiene capacidad de aspirar. Y por otro lado, la arcilla tiene una acción, un poder de adsorción. Y fíjate que la palabra es adsorción, la primera es con B y esta es con D. Quiere decir que cuando tú ingieres arcilla blanca, lo que hace esa arcilla tiene una capacidad de pegarse a las sustancias que tú tienes en el estómago o en el aparato digestivo y se las lleva. Igual que el pegamento, cuando lo aplicas a algo, el pegamento pega a cualquier sustancia. Así también hace la arcilla cuando tú la aplicas o la puedes ingerir también en caso, por ejemplo, de un exceso de acidez en el estómago. Entonces, acuérdate que hay una diferencia entre la absorción y la adsorción. Una es como una aspiradora y la otra es como un pegamento. Muy bien, vamos a ver las propiedades medicinales de la arcilla. La primera, en general, fortalece los tejidos. Es muy interesante su capacidad de regenerar tejidos, por ejemplo, cuando hay una fractura. Es un antiséptico y bactericida, impide el desarrollo de elementos patógenos, favorece la regeneración celular, es un buen cicatrizante, actúa como un filtro purificante de la sangre alcanzando todos los órganos, es calmante y antiinflamatoria y, por último, regula el pH sanguíneo si se usa
de forma permanente. Entonces, sabiendo cuáles son las propiedades que tiene la arcilla, vamos a ver qué utilidades tiene la arcilla y cómo puedes usarlas de forma externa. Vamos a ver primero la forma externa de utilizarla y luego veremos la forma interna. Son cosas diferentes y las arcillas que se usan también son diferentes. Entonces, para uso externo, puedes usarlas para inflamaciones, para una artritis, una artrosis, puedes usarla para un esguince, una luxación o incluso una fractura, para heridas, y entre paréntesis ahí verás que los elefantes no se infectan cuando se tiran en la arcilla para curar sus heridas. Puedes usarla cuando tienes un acné, un eczema, también para psoriasis, en hemorroides, en fístulas, en varices, en flebitis, en quemaduras de sol, quemaduras de cocina también, orzuelos, verrugas, herpes, para problemas respiratorios y para dolores de garganta, en forma de cataplasma. Voy a ir explicando luego cómo poder usarlas en algunos de esos casos. Muy bien, vamos a ver cómo usar de forma externa la arcilla. Tienes varias formas de aplicarla. Entonces, la primera y la más común es la cataplasma. Entonces, para preparar una cataplasma tú tienes que preparar una masa de cierto grosor. Normalmente lo que yo suelo recomendar es que tú cojas una taza y pongas el polvo de la arcilla y con una cuchara o un tenedor de madera siempre, acuérdate de la carga electromagnética, no puedes usar ni metal ni plástico, tienes que remover echando un poquito de agua hasta que te quede una pasta. Entonces, yo te voy a enseñar un poco la textura que tiene que tener una cataplasma arcilla para que tú veas cómo debe ser y puedas hacerlo en tu casa. En la imagen que estás viendo tienes varias arcillas de varios colores y tú ves más o menos la textura que tienen esas cataplasmas que hay ahí. Vale, pues yo te voy a enseñar un poquito para que tú veas. Esto es un tubo de arcilla donde la cataplasma, digamos la arcilla está ya preparada aquí dentro. Entonces yo voy a sacar un poquito de arcilla aquí mismo para que tú puedas ver cuál es la consistencia y cuál es la textura que debe tener la arcilla, ¿ves? Bueno, pues si ves la arcilla, si tú observas, la arcilla tiene una textura que ni es demasiado dura ni es demasiado líquida como para que gotee agua. Si tú ves la textura que tiene, esa es la textura que debe tener una cataplasma, que normalmente una cataplasma debe tener sobre 1 centímetro de grosor. Ese es el tamaño que normalmente se suele recomendar para las cataplasmas. Repito, más o menos 1 centímetro de grosor lo que tiene que tener. Entonces, además de la cataplasma, tú puedes hacer una compresa. No es tan gruesa, es una laminita que se pone una gasa o una tela con agua arcillosa o con una capa finita de arcilla. Tiene menos cantidad de arcilla que la compresa y es menos eficaz. Además de la compresa puedes usar la arcilla en un baño. Puedes hacerlo de varias formas. Si en tu casa tú en la bañera mezclas arcilla y se te queda el agua de color gris o roja, esa es un agua arcillosa, aunque también hay lugares donde hay piscinas, donde se llenan las piscinas de arcilla y ahí la gente se mete y se llena, se cubren hasta el cuello y se meten dentro de esa piscina natural que han creado, pero de arcilla espesa. Y como te mencionaba antes, de forma intuitiva y natural, hay muchos animales, y entre ellos los elefantes, que lo que hacen es cuando tienen una herida, van a zonas donde hay arcilla y se revuelcan en la arcilla porque saben que es bueno para ellos y es bueno para su piel. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta forma que tienes de aplicar la arcilla, y es el polvo.
A veces, en casos de heridas infectadas o de úlceras en las piernas o erupciones, si tú tienes una erupción en la piel, puedes espolvorear un poquito de polvo de arcilla y verás que se va a secar porque la arcilla va a absorber en un momento dado lo que hay ahí y llega un momento que se seca. Una vez que se ha secado, ha terminado su función, puedes volver a poner otra vez arcilla hasta que llega un momento ya que la retiras. Eso se suele usar en heridas supurantes, por ejemplo. Otro de los usos que se da a la arcilla es cosmético, y como me imagino que puedes saber ya, se usa mucho para hacer mascarillas, bien sea de arcilla roja o blanca. Pero se suele recomendar sobre todo estas dos y no tanto la verde, porque hay personas que con la verde reaccionan un poquito y la roja y la blanca son un poquito más suaves que la verde. Muy bien, vamos a pasar ahora a las aplicaciones que tiene la arcilla, pero ahora en uso interno. Vamos a hacer un repaso de en qué condiciones podrías tú usar la arcilla. Entonces, tú podrías usar la arcilla, por ejemplo, cuando hay una gingivitis, para hacer enjuagues, cuando hay amigdalitis, tomando directamente una cucharada de postre, por ejemplo, cuando hay una rinitis, en parásitos intestinales o infecciones, en úlceras de estómago y de duodeno, que sepas que la arcilla es muy cicatrizante, es muy buena, gastritis, gases intestinales, miomas, quistes y tumores se suele recomendar. Cuando hay un dolor de garganta también se suele recomendar, además de ingerirla, poner una cataplasma en la garganta. En intoxicaciones, porque absorbe cualquier veneno, y si hay una diarrea también se puede usar. Yo he recomendado a muchísimas personas el uso de la arcilla cuando han tenido un dolor de garganta o una amigdalitis, porque cuando uno toma la arcilla se queda pegada a la garganta y desinflama y desinfecta la garganta. Es muy útil de esa forma. Entonces vamos a ver de qué formas puedes usarla. Arcilla, repito, uso interno. Y vamos a ver luego qué tipo de arcilla es la mejor, pero de momento que sepas que cuando vas a usarla de forma interna, hay varias formas de usarlo. Número 1. Tienes un vaso de agua con una cucharilla de plástico, nunca de metal, puedes echar la arcilla en el vaso, removerlo y puedes dejarlo ahí. Hay gente que se toma toda la mezcla y hay otros que prefieren solamente beberse el agua del vaso que ha quedado después de un rato y el pozo no tomarlo. Que sepas que la arcilla en uso interno hay una ocasión o una circunstancia en la que no debieras usarla y es cuando hay una oclusión intestinal. ¿Por qué? Porque la arcilla cuando la tomas de forma interna puede estreñir un poquito, entonces es preferible que si hay una oclusión intestinal no la uses. Además del uso de la arcilla mezclado con el agua, puedes usar la arcilla para hacer gargarismos, en vez de ingerirla en este caso, solamente para hacer gárgaras. Puedes hacer gárgaras con toda la mezcla del agua y la arcilla, porque así va a ser más efectivo, sea que haya unas anginas, unas amigdalitis, o incluso para hacer un enjuague en la boca, por ejemplo, pues si tienes una herida. En enemas, muy útil a la hora de hacer un enema o una irrigación intestinal, ahí se recomienda mezclar 2 cucharadas soperas de arcilla blanca en medio litro de agua caliente, introducirla y retenerla por lo menos 5 minutos y se usa sobre todo para hacer una limpieza intestinal y para reequilibrar la flora. Vamos con la cuarta. La cuarta es una irrigación, pero en vez de ser rectal, es un lavado o irrigación vaginal. Se usa la misma mezcla, pero en este caso por vía de vagina. Para, por ejemplo, cuando hay una infección, una vaginitis, una candidiasis incluso también, podría ir bien. Cuando hay inflamaciones de bajo vientre y también cuando hay endometriosis. El polvo, en quinto lugar. El polvo es muy efectivo y yo lo he usado particularmente muchas veces el polvo cuando tienes un dolor de garganta o cuando tienes las amígdalas inflamadas.
Simplemente coges una cucharadita de madera, coges la arcilla en polvo y te la tragas directamente, y la arcilla se va a quedar haciendo efecto en la garganta. Es muy, muy efectiva para cualquier problema de garganta. Y por último, una forma de usar la arcilla blanca es en dentrífico. Simplemente mojas tu cepillo, después de haberlo mojado, en el polvo de la arcilla mojas la arcilla y te cepillas los dientes con eso. Es un extraordinario dentrífico y muy barato, por cierto. Y te voy a recomendar que uses una arcilla concreto. ¿Por qué? Porque la arcilla en uso interno, aunque yo sé que hay personas que usan arcilla verde, las arcillas verdes tienen una carga bacteriana de por sí, muy superior a la arcilla blanca. La única arcilla blanca que yo conozco, que es una arcilla que yo he probado y he recomendado en multitud de ocasiones, y que tiene una pureza y una calidad extraordinaria, es esa arcilla de esa empresa suiza, y no porque yo te la recomiende vamos nosotros a recibir nada por hacerles la promoción, pero esa es la arcilla que más calidad tiene de todas las que tú puedas encontrar en mercado. Entonces, hemos hablado de la arcilla blanca, pero no me gustaría dejar a un lado un tipo de arcilla del que muy pocas personas hablan, pero que es una tierra medicinal que tiene unas capacidades extraordinarias, y es la zeolite. No sé si tú has oído hablar de la zeolite, pero la zeolite es arcilla de lava volcánica. ¿Cómo se forma el zeolite? Pues los minerales que se forman, lo que ocurre es que de la lava derretida, al ponerse en contacto con el agua de los océanos o de los lagos, así es como se forma esta tierra medicinal que se llama zeolite. Pero ten en cuenta una cosa, existen más de 200 tipos de zeolite, pero de todos ellos solo 20 son naturales, y de esos 20 hay uno concretamente que es el zeolite quinoptilolita, que es el mejor de todos. Este tipo es capaz de quelar o de atrapar en nuestro organismo y eliminar metales pesados como el aluminio, el arsénico, el bario, el cadmio, el plomo, el mercurio, el níquel, el radio, la plata, el estaño y el titanio. ¿Por qué tiene esta capacidad el zeolite? ¿Te acuerdas antes cuando hemos hablado de la carga con polo negativo y de todo lo que nosotros, todos los aparatos eléctricos que podemos recibir una carga positiva? Muy bien, pues en nuestro medio estamos rodeados no solo de influencia eléctrica por aparatos, sino por metales pesados. Y un metal pesado tiene una carga positiva que cuando entra en nuestro organismo se queda ahí. Cuando nosotros tomamos zeolite, lo que hace es, vamos a pensar que mi puño es un metal pesado como el mercurio, el zeolite lo quela, lo agarra y lo elimina del cuerpo. Esa es la acción quelante que tiene el zeolite. Y yo, en este país donde estamos, en España, solo conozco una marca que que trae de Estados Unidos concretamente este producto, que es la marca Nutramedix. Te la estoy enseñando aquí sin que nosotros tampoco recibamos nada de esta empresa, pero que sepas que si vas a buscarla, la vas a encontrar con ese formato. Muy, muy recomendada para personas que han sufrido intoxicaciones por metales pesados, que hay un exceso de mercurio en la boca por amalgamas, que incluso se han extraído las amalgamas, pero en la extracción se ha introducido mucho metal pesado. Creo que casi cualquier persona de este país tiene metales pesados porque las vacunas que nos han introducido en el cuerpo tienen metales pesados, o sea que no iría mal de vez en cuando poder usar esta arcilla proveniente de la lava volcánica. Entonces, me gustaría poder compartir contigo algunos casos concretos de personas que a lo largo de los años yo he podido recomendar la arcilla de una forma y otra y que realmente ha sido efectiva. ¿Y por qué me gustaría compartir unos casos? Porque a veces hablamos de una teoría, pero la teoría hay que ponerla en práctica.
y es cuando uno ve el efecto de algo cuando realmente se convence, no solamente cuando escucha o lee un libro. Te puedo asegurar que yo he leído varios libros sobre la arcilla, pero cuando más uno aprende es cuando aplica la arcilla en uno mismo, cuando recomienda la arcilla en los demás y cuando ve el efecto que ha tenido la arcilla. Recuerdo en una ocasión una persona que me llamó por teléfono con un ataque de gota. Tenía tal cantidad de gota en su dedo que no podía estar de pie. Así que me llamó por teléfono y lo que yo hice fue, pues bueno, cogí el coche y fui a verle con una bolsa de arcilla. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una cataplasma arcilla, se la pusimos en el pie donde tenía el problema, le sugerimos tomar un poquito de infusión de arpagofito, que es una planta que elimina también ácido úrico, y entre la arcilla y la planta del arpagofito, esta persona en un solo día se le fueron los ataques de gota. ¿Por qué? Porque recuerda que la arcilla, allá donde la colocas, tiene un poder absorbente, con lo cual la arcilla puede absorber por debajo de la piel el exceso de ácido úrico, los cristales de ácido úrico. Y cuando un pie está inflamado por un ataque de gota, uno puede ver el efecto, cómo se va desinflamando a medida que se va usando la arcilla. Así que en un caso así, se coloca arcilla, se deja un tiempo hasta que seque y cuando ha secado se puede cambiar o incluso se puede dormir con la arcilla también. Te cuento el segundo caso. Vino a verme una mujer que le habían diagnosticado una fístula anal y que además tenía hemorroides. Entonces el cirujano le dijo que había que operarlo y entonces pensó, bueno, antes de operarme voy a hablar en este caso conmigo, y me preguntó, ¿hay algo que yo puedo hacer antes de operarme? Y dije, sí, hay algo que puedes hacer, indudablemente que puedes hacer. Entonces yo le hablé de la arcilla, le conté lo que te estoy contando ahora mismo a ti, y entonces inmediatamente dijo, voy a probarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Cogió arcilla, se hizo una cataplasma de 1 centímetro, se la colocó en la zona de la fístula y dormía todas las noches con la cataplasma puesta debajo de su ropa interior. Quiero decir, contacto directo con la fístula y luego se la sujetaba con su ropa interior. Al cabo de, creo que fueron 10 días, esta persona, yo no sabía nada, pero ella fue al médico para hacer la última revisión. Cuando el médico la miró, dijo, ¿qué es lo que has hecho? No tienes fístula, le dijo. Y si no tienes fístula, no te tienes que operar. Imaginaos la alegría de esta persona cuando simplemente con arcilla evitó una operación, en este caso de una fístula anal, que no es nada agradable. Te cuento el tercer caso. Un amigo mío que se hizo un esguince. Fue al médico y el médico le dijo, tienes para 3 semanas. 3 semanas la rodilla inmovilizada es el tiempo normal, o sea que le dijo, tienes que asumirlo. Entonces esta persona que no se resignó vino a verme y me dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que no tenga que estar 3 semanas inmovilizado? Y le dije, hay algo que puedes hacer. Tienes que colocarte arcilla verde todas las noches en tu rodilla. Te la pones directamente en la rodilla, te la sujetas con una venda elástica y tienes que dormir con ella todo el día. Y si puedes hacerlo durante el día, mejor. Así que mi amigo siguió las indicaciones al pie de la letra y notó que en la medida que él iba usando la arcilla, cada vez tenía menos dolor. A tal punto que lo que el médico le había dicho que iba a tardar 3 semanas en recuperarse, este amigo mío se recuperó justamente en 10 días de algo que tendría que haber durado 21. Te cuento el cuarto caso, un poquito más llamativo que los anteriores quizás, porque es un caso de una mujer que le diagnosticaron un tumor en un ovario. Entonces, normalmente cuando se diagnostica un tumor en un ovario, se suele recomendar pues, extirpar el tumor y muchas veces el ovario también. Entonces esta mujer que vino a verme tenía 42 años, concretamente vino
allá sobre el año 2001, ya hace muchos años esto, pero vino con la ecografía para enseñármela, y la ecografía muestra la silueta de un tumor que tú puedes verlo en el ovario izquierdo y que tiene 49 milímetros por 33 milímetros. Ahí ves tú el tumor en la parte central. Entonces la ginecóloga le dice que sería necesaria una intervención para extirpar el tumor y el ovario. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendé? Estuvimos hablando 1 hora, entonces después de yo darle unos consejos sobre la dieta, le recomendé sobre todo, además de la dieta y alguna otra cosa, 2 cosas que tendría que hacer con la arcilla. Número 1, le dije, tendrías que tomar arcilla blanca vía interna para que la arcilla pueda de alguna forma depurar. O sea, le dije, régimen estricto, le di una recomendación, siguió el régimen estricto, pero todos los días tenía que tomar arcilla blanca a nivel depurativo y usar cataplasmas de arcilla verde aplicadas en la zona de su ovario donde tenía el tumor. Repito, por dentro, vía interna, arcilla blanca, arcilla verde en la zona todas las noches. Así que todos los días, durante 1 mes estuvo haciéndolo y ella me dijo que por las mañanas la orina aparecía muy cargada y que la arcilla que se ponía aparecía como con cantidad de agua, con mucho líquido. Al parecer daba la impresión que estaba absorbiendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta mujer volvió a realizarse una ecografía antes de la operación y la segunda ecografía, que tú puedes ver, es la ecografía donde no aparece ya el tumor. Tú ves el tumor en la primera ecografía que está marcado ahí con la flecha en verde. En la segunda ecografía no aparece el tumor de 4, centímetros por 3,3 centímetros. Un caso interesante este porque qué lástima que no haya más personas que traten de usar remedios naturales, que traten de autogestionar su propia salud. Yo siempre digo que nosotros somos, de alguna forma, gestores de nuestra propia salud. Debemos de preocuparnos nosotros mismos y de alguna forma no ceder nuestra propia responsabilidad de poder hacer todo lo posible, lo que esté a nuestra mano, para poder tener salud. Y si en última instancia no tenemos opción, tenemos que ir a un hospital, hay que ir al hospital. Pero si se puede evitar, mejor. Este es un caso, te podría contar más, pero hay miles de casos, hay miles literalmente de casos constatados en diversa literatura. Podríamos hablar mucho rato y de muchos casos, pero yo me he limitado a estos que tú has visto, estos 4, y solo hay uno más que quiero compartir contigo porque es realmente espectacular. Yo nunca he tenido un caso como el que ahora te voy a mencionar. Recuerdo hace unos años que una persona estaba en el hospital realmente muy enferma y estaba tan grave que los médicos le dieron 7 días de vida. Entonces, esa persona tenía una analítica y tenía una situación tremenda. En su analítica de sangre aparecía colesterol, triglicéridos, transaminasas, ácido úrico, lo tenía todo absolutamente. Tenía hepatitis, tenía cirrosis y además tenía un cáncer realmente en el hígado. Imagínate una persona en esas condiciones que está en el hospital y el médico lo ve tan mal que le dice, usted tiene 7 días de vida. Cuando a ese hombre le dijeron, usted tiene 7 días de vida, ese hombre dijo, quiero que me llevéis a ver a esta persona. Y esa persona era la que tienes delante. Así que este hombre vino a verme, me explicó su situación y me dijo, me han dado 7 días de vida. Y quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer. Obviamente imaginaros la situación, imagínate
en qué situación venía aquel hombre. Yo nunca he visto en mi vida una persona tan enferma y he visto miles de enfermos realmente. ¿Y qué es lo que yo hice con aquel hombre? ¿Qué es lo que yo recomendé pensando en quizás que muriera de forma, digamos, no traumática o que pudiera morir en forma reposada, pero no pensando en lo que iba a ocurrir? Y esto es lo que ocurrió. Yo le recomendé que hiciera una dieta muy, muy estricta para dar opción a que sus órganos descansaran. De hecho, era casi un semiayuno con jugos de fruta, y además de eso le recomendé que usara la arcilla. Y le dije lo siguiente: tienes que usar la arcilla de la siguiente forma. Tienes que tomar arcilla blanca todos los días, una cantidad concreta. Le dije una cucharadita de postre cada día al levantarse, y le dije, y tienes que usar cataplasmas de arcilla todos los días y cada 3 horas una cataplasma de arcilla de 1 centímetro en la zona del hígado. 3 horas cambiar la cataplasma, 3 horas cambiarla otra vez, y así todo el día, y luego dormir por la noche con arcilla. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Yo sinceramente cuando le recomiendo esto, le recomiendo pensando que le iba a ayudar a poder morir de forma tranquila. Entonces al de 3 días yo llamo a su casa y le pregunto, ¿cómo va la cosa? Bien, está bien, de momento ahí está. La familia pendiente de que el hombre muriera porque el médico había dicho 7 días de vida. Al de 4 o 5 días fui a visitarlo a su casa y me lo encontré en su casa y dice, bueno, de momento estoy aquí bien. Pasaron los días, 15 días, llamo por teléfono, ¿cómo va todo? ¿Me encuentro mejor?, dijo él, parece que no me siento tan cansado, parece que el hombre pues tenía un poquito más de energía, porque era un hombre que solo podía estar acostado de lo débil que estaba, o sentado. Al cabo de un mes vuelvo a entrar en contacto con él. Yo le iba revisando si él cumplía con lo que yo le iba diciendo, si él estaba haciendo el tratamiento estricto que yo le había dado, si estaba usando la arcilla blanca, la arcilla verde. Él estaba haciendo todo tal cual yo se le había dicho. Siguieron pasando los días y la familia realmente estaba sorprendida, porque en contra de lo que se le había diagnosticado, en contra de la fecha de caducidad que se le había dado realmente, el hombre seguía viviendo y así pasaron varios meses. Así que siguieron pasando los meses hasta que yo sinceramente perdí el contacto con el hombre, porque él de alguna forma pensó que se había curado. Y como pensó que se había curado, dejó de ponerse la arcilla, dejó de hacer el tratamiento que yo le había recomendado y empezó a comer y a vivir como siempre comía. Entonces, un año después de todo esto, me encontré con su familia, creo que con su mujer, y le pregunté a su mujer, ¿qué es lo que ha ocurrido con su marido? ¿Cómo va su marido? Y entonces me dijo, mi marido murió ya hace cosa de 1 mes y medio. Y entonces, claro, para mí fue una sorpresa porque el tratamiento iba bien, la cosa iba mejor, le habían dado un diagnóstico como para morir en 7 días, y entonces yo le pregunté, ¿pero qué es lo que ocurrió? Porque iba bien. Y la mujer me explicó lo siguiente. Me dijo, todo iba bien mientras hacía lo que tú le decías, pero llegó un día que él se sintió que estaba bien y empezó a comer lo que le apeteció y dejó de usar la arcilla y al cabo de unos días murió. Qué historia, qué caso más sorprendente este. Una persona prácticamente desahuciada, que pudo comprobar el efecto de los remedios naturales, pudo comprobar el mismo y salvar una situación de vida o muerte, pudo extender su vida unos cuantos meses y a pesar de ver la eficacia de los remedios naturales, él abandonó, comenzó a vivir como antes vivía y desgraciadamente murió.
No me gustaría que te quedes con esta triste historia, aunque para mí es positiva, porque yo vi el efecto de la arcilla y de un tratamiento natural en un caso así, y vi cómo de forma milagrosa esta persona se restablecía y recuperaba su salud. Qué lástima que no hubieras mantenido o hubieras seguido esos principios de salud que se le enseñaron, y espero que esto pueda ser una lección para ti. Espero que puedas haber aprendido a poder usar la arcilla tanto de forma externa como interna, y que te sirva para que tú empieces a practicar, que tú empieces a informarte, que te practiques contigo mismo, que tú la puedas usar de varias formas, que tú puedas hacerte una cataplasma, como por ejemplo tengas un empacho o una digestión difícil, ponte una cataplasma. El día que tú puedas tener una erupción de piel, ponte una cataplasma. Hay muchas utilidades para la arcilla. Puedes usarla incluso cuando tienes caspa en tu cabeza, para que la arcilla absorba la caspa. Puedes usarla en multitud de casos. Hay libros que yo te voy a recomendar alguno de ellos para que tú puedas tener más información de la que tú aquí estás recibiendo. Tú puedas aprender todavía más de lo que este programa puede enseñarte y puedas conocer más sobre la arcilla. Yo, entre los libros que yo he podido leer y he podido consultar, te recomiendo 4, básicamente, pero hay muchos otros. Te recomiendo estos que quizás puedas encontrarlos. Uno de ellos es Salud y Belleza con Arcillas, Fangos y Algas, de Tikal Ediciones. Este es un libro que se puede encontrar fácilmente en España, igual que una obra que se titula La Salud por la Naturaleza, de Editorial Safelid. Ahí hay una sección muy buena hablando sobre la arcilla y los fangos. Y el tercero es un libro muy bueno de Raymond Dextrade, titulado El poder curativo de la arcilla. También una editorial Ibis que puedes encontrar aquí en España. Y por último, La arcilla curativa, de la editorial Edaf, una editorial también local de aquí, española. Y cualquiera de esos libros te puede servir para poder iniciarte. Vas a aprender mucho más de lo que aquí hemos podido presentar, porque obviamente es un tema que da para mucho. Podríamos hablar varias horas de la arcilla, de los usos que se le pueden dar, de muchos otros casos que hemos podido constatar y comprobar el efecto que tiene la arcilla. Y espero que a partir de este momento puedas hacer uso de esta información que te estamos facilitando, para que tanto tú como las personas que te rodeen puedan tener más salud. Espero y deseo que así sea. Un saludo.